Pequeños descuidos, grandes consecuencias. Y aquí trato de mirar no personas que han sido pecadores contumaces, que después de llegar a grandes extremos en el pecado se arrepintieron. No quiero reflexionar sobre ese tipo de líderes en la Biblia. Más bien quiero reflexionar sobre personas que fueron líderes, pero que prácticamente fueron líderes dechados de una influencia positiva, de que uno prácticamente mira hacia la vida de ellos y lo que ve son cosas buenas y positivas. Y que hubo algún descuido en la vida de ellos y reflexionar cómo no debemos nosotros descuidarnos en nuestra vida espiritual. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, cuando nosotros llegamos a creernos que somos algo y permitimos que entonces se introduzca un pequeño descuido, ese poquito de levadura afecta toda la vida espiritual. Toda la vida espiritual se contamina con un poquito de levadura, con algún pequeño descuido espiritual que podamos tener en nuestra vida. Por eso me gustaría reflexionar sobre unos 4 personajes de las Escrituras hoy. Quiero comenzar con Moisés. Yo creo que no hay mucho que no se haya dicho acerca de Moisés. O sea, realmente Moisés prácticamente es uno de los líderes más grandes de toda la palabra de Dios. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, estamos hablando de un hombre que hablaba con Dios cara a cara, un privilegio que la Biblia destaca que prácticamente ningún ser humano lo tuvo, más que Moisés. O sea, hablar cara a cara con Dios. Y cuando bajaba de la presencia de Dios, reflejaba la gloria de Dios. Y las personas le dijeron: Moisés, es que ponte un velo, mejor cúbrete, porque es que no soportamos esa luz que emana de tu rostro, la gloria de Dios que se reflejaba en la vida de él. La gente no soportaba esa gloria. Era un personaje que es el que más cerca, podemos decir, estuvo de Dios. Éxodo 34:29 dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Las personas tenían miedo, porque era la gloria de Dios que estaba mostrando este hombre. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No solamente había estado en una relación estrecha y personal con Dios, que estaba reflejando la gloria de Dios en su vida, en su rostro mismo, también la Biblia destaca una cualidad muy importante. Jesús dijo: bienaventurados los mansos. La mansedumbre es una cualidad fabulosa que a Moisés le faltaba cuando estaba en Egipto y que Dios lo llevó 40 años al desierto para orientarlo en esa dirección, y él se dejó orientar, y cuidando ovejas aprendió la mansedumbre. Y por eso dice Números 12 que era el más manso de los hombres que ha habido en la tierra. En Éxodo 17:6 aparece una historia que yo quiero que ustedes la vean y que no me la confundan con otra historia que aparece en Números. Así que vamos a ver estas 2 historias diferentes. En Éxodo 17:6, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, en esta ocasión, registra la Biblia, Dios le dijo a Moisés: golpea la peña y va a salir agua. Y Moisés lo hizo así, y el pueblo bebió. Ahora, en Números 20 aparece una experiencia diferente a la primera de Éxodo. El pueblo tiene sed, pide agua, están ya próximos a entrar
en la tierra prometida. Y entonces el pueblo se está quejando y Moisés va donde Dios y Dios le dice, toma la vara, reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Noten que no le dice golpea a la peña. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Habla a la peña. Entonces, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y saliendo muchas aguas, bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué pasó aquí? Dios le dice que hable a la peña esta vez. Pero si ustedes notan todo el registro de Números 20, se van a dar cuenta que Moisés, cuando se reúne delante del pueblo, se llena de ira y de suficiencia propia y les dice al pueblo, ¿quién os dijo que nosotros tendríamos que sacarle agua de la peña? Y golpeó con su vara 2 veces la peña. No siguió las instrucciones de Dios. No siguió la orientación que Dios le había dado. En vez de hablar, golpeó a la peña. De hecho, rompió un símbolo, porque la peña es un símbolo de Cristo. Y Cristo debía ser herido una sola vez. Ya había golpeado a la peña una vez, por eso ahora Dios le dice, habla a la peña, y cuando tú hables de la peña va a salir agua. Rompió incluso el símbolo de la peña que era Cristo al golpearla 2 veces. Pero lo peor de todo es que se dio la gloria que le pertenecía a Dios. ¿Quién nos dijo que nosotros tendríamos que sacar agua de la peña? Y Jehová reaccionó y le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, hubo una consecuencia. Uno dirá, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó con Moisés? 40 años de edad, Dios lo manda a cuidar ovejas para enseñarle lecciones importantes. En 40 años aprendió a ser el hombre más manso que hay en la tierra. Dura 40 años más dirigiendo el pueblo de Israel. Ya Moisés tiene alrededor de 120 años de edad cuando pasa esto. Y ahora, a los 120 años de edad, después de ser el hombre más manso, después de pasar tantas vicisitudes, llegó al punto de darse la gloria a él que le pertenecía a Dios. Por eso Dios le dice, no vas a meter a esta congregación en la tierra que les he dado. Y Moisés clamó y rogó y pidió, pero Dios le dijo, no. Cuando exclamaron airadamente, haremos salir aguas de esta peña, se pusieron en lugar de Dios, dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas. Como si dispusieran de poder ellos mismos, seres sujetos a las debilidades y pasiones humanas. Abrumado por la continua murmuración, la rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente y sin la fuerza divina se le dejó manchar su foja de servicio por una manifestación de debilidad humana. El hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido por último. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel cuando debió ser engrandecido y ensalzado. Qué fuerte podemos nosotros decir fue esta experiencia para Moisés. Pero Moisés estaba triste, dolido, acongojado. Por mirar a sí mismos y apelar a sus propias pasiones, habían caído inconscientemente en pecado y no expusieron al pueblo la gran culpabilidad en que había incurrido ante Dios. Dios quería que ellos entendieran y reconocieran, y finalmente eso sucedió. Patriarcas y Profetas, según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común. El salmista dice que habló inconsiderablemente con sus labios. En opinión de los hombres, ello puede parecer cosa ligera, pero si Dios trató tan severamente este pecado en su siervo más fiel y honrado, no lo disculpará ciertamente en otros. ¿Cuáles fueron los descuidos de Moisés? Pequeños descuidos. Ira. Se llenó de ira en ese momento. Cuando nosotros nos airamos, perdemos el razonamiento. Los psiquiatras han estudiado que cuando uno está airado, literalmente está en un momento de locura.
hace y dice cosas que no haría ni diría en condiciones normales. Se airó Moisés, perdió de vista a su ayudador, se dio la gloria que le pertenecía a Dios. Pasemos el caso de Josué. Podemos ver otro líder, importante líder, Josué. Fue prácticamente, después de la muerte de Moisés, el líder que guió a Israel hasta la tierra prometida. Estaba bien calificado para esta tarea, había sido el primer ministro de Moisés, hombre de confianza. Josué había visto las maravillosas obras de Dios realizadas por Moisés en las grandes victorias. Fue uno de los 12 espías enviados, pero que trajo un informe positivo de esa misión que se le encargó de espiar la tierra prometida, en contra de 10 que se pusieron de acuerdo para un reporte negativo. Él y Caleb dieron un reporte positivo. Cruzó el río Jordán, que se abrió para dar paso a la entrada de Canaán, que fue lo que Dios no le permitió hacer por su yerro al final. Logró la conquista de Jericó con un gran milagro al derribarse milagrosamente los muros de la ciudad de Jericó. Repartió la tierra prometida. Un honor que Moisés hubiese querido tener y que por la situación no lo pudo tener. O sea, este Josué es que estamos hablando. Yo quiero que de ese gran líder veamos detallitos pequeños. Dice Josué 9:3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Los gabaonitas vivían allí cerca. Oyeron las grandes cosas que Dios había hecho con Israel y entonces se fingieron que venían de lejos, porque ellos sabían que Israel no iba a pactar con las naciones que estaban allí en esa tierra de Canaán. Así que usaron una estrategia para presentar que venían de muy lejos. Cogieron panes viejos, ropa vieja, sandalias viejas. Miren, esto era nuevo cuando salimos y miren cómo está desgastado. Venimos de muy lejos, pero queremos hacer pacto con ustedes porque hemos visto que el Señor está con ustedes y queremos que haya un pacto entre nosotros como naciones. Y dice el texto que ellos hicieron un pacto con los gabaonitas, pero dice el verso 14, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Fue un pacto no solo de Josué y los principales del pueblo, los líderes del pueblo, hicieron esta alianza con los gabaonitas. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. O sea, estaban ahí todo el tiempo. ¿Qué pasó con Josué? Hubo un descuido. No olvidemos que a medida que aumenta la actividad y tenemos éxito en realizar la tarea que debe ser hecha, hay peligro de que confiemos en los planes y los métodos humanos. Tristemente es lo que pasó con Josué. Hay una tendencia de orar menos, tener menos fe. Nos veremos en peligro de perder nuestro sentido de dependencia de Dios, quien es el único que puede hacer que nuestra obra tenga éxito. El descuido de Josué fue hacer pacto con los gabaonitas sin consultar a Dios. Pero ¿por qué Josué hizo pacto con los gabaonitas para Dios? Confió en la experiencia, en que, bueno, ya con las veces que Dios me ha usado y la forma como el éxito que me ha dado, yo creo que ya el criterio que yo tengo debe ser suficiente. Entonces, y hizo este pacto sin consultar a Dios. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra, y mantener nuestra dependencia de Dios. No importa cuán exitoso hayamos sido en la vida. Josué fue sumamente exitoso, pero cometió un error de no consultar a Dios para pactar con los gabaonitas. Y ese error le pasó factura y lo metió en una guerra que quizás no iba a ser de esas proporciones, pero Dios es tan misericordioso
Dios es tan maravilloso que a pesar de eso, cuando las naciones se unieron para atacar a los gabaonitas, entonces los gabaonitas vienen a Josué, mira, tú tienes un pacto conmigo, esta gente van a hacer guerra, tú tienes que venir a defenderme. Y Josué tuvo que ir a hacer una guerra antes de tiempo con esas naciones que se unieron para ir a pelear con los gabaonitas porque pactaron con Josué. Y Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, que usó esa guerra para hacer un milagro extraordinario. Ahí fue que se dio el milagro cuando Josué dijo, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, dice la Biblia, casi un día entero. Fue fruto de eso que el Señor hizo ese milagro extraordinario. Pero sabemos de el pesar sobre Josué por haber cometido ese error de no consultar a Dios. Ese fue el pequeño descuido, pero un descuido que puede traer graves consecuencias si no consultamos al Señor. Si nosotros miramos los reyes de Israel, vamos a ver que hubo 4 reyes sobre todo Israel, cuando Israel era una sola nación, no estaba dividido. Saúl, el hijo de él, Isboset, David y Salomón. Estos fueron los 4 reyes sobre todo Israel unidos. Una vez se dividió el reino con el hijo de Salomón, con Roboam, entonces vimos que hubo 20 reyes en Israel, que ahora son las 10 tribus, y 20 reyes en Judá, que eran solo 2 tribus, Judá y Benjamín. 20 reyes en el norte, que era Israel, cuya capital era Samaria, y 20 reyes en el sur, cuya capital era Judá. De Israel, ninguno hizo lo bueno. De esos 20 reyes que hubo en el norte, ninguno hizo lo bueno. Jehú comenzó a hacer lo bueno, pero terminó mal, también adorando ídolos. Terminó mal, o sea, ninguno terminó bien de los 20 reyes. De los 20 reyes que hubo en Judá, 4 empezaron bien, pero terminaron mal. Joás empezó bien, Amasías, Usías y Jotán empezaron bien, pero doblaron y terminaron mal. Hubo 4 que hicieron lo recto: Asa, Josafat, Ezequías y Josías. No me da el tiempo de hablar de Asa y Josafat hoy, pero voy a hablar de quizá los 2 más famosos, Ezequías y Josías, porque esos fueron los más destacados y los que hicieron las reformas espirituales más importantes y más grandes de Israel. Después todos los demás hicieron lo malo. Así que hablemos un poco acerca de Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? ¿Qué hizo? Segunda de Reyes 18 dice, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Fíjense que esa serpiente de bronce que se hizo para liberarlos de cuando lo mordían de la serpiente, la gente empezó a adorarla y todavía estaba ahí en el tiempo de Ezequías, y fue Ezequías el que finalmente destruyó este ídolo, se convirtió en un ídolo para las personas, tristemente. Ese fue Ezequías. Dice 2 de Reyes 18, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y miren cómo dice este texto. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Israel. Está hablando de un hombre de Dios. Un hombre que no tiene comparación ni antes ni después, según lo que dice el versículo 5 de 2 de Reyes 18. Ese fue Ezequías. Algunas de las cosas que Dios hizo con este hombre. Mientras se vio por los asirios rodeado, clamó a Dios, y Dios envía en respuesta a la oración de este rey un ángel, que ese solo ángel dice que mató a 185,000 asirios. Un ángel de Dios liberó a Israel de los asirios, matando un solo ángel a 185,000 asirios. Extraordinario. Qué milagro glorioso, fabuloso Dios hizo en respuesta a la oración de este hombre. Isaías 38 dice que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Vino a él el profeta Isaías de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, Dios añoña tanto a Ezequías que le dice, mira Ezequías,
Si hay alguna situación que tú necesitas resolver, resuélvela. Si tienes que pedirle perdón a alguien, si tienes que confesar algún pecado, confiésalo porque vas a morir. Y a mí me encantaría que Dios me dé esa oportunidad, ¿verdad? Por si acaso. A veces uno se descuida. Y entonces, si el Señor te dice, mira, ya viene la muerte, ordena lo que tenga que ordenar porque ya, para que muera en paz, tranquilo. Eso es como Dios ñoñar de manera extra a una persona porque era su siervo fiel, que le había honrado, que había hecho las reformas espirituales más grandes en el pueblo de Israel. Y ahora Dios le dice esto a través del profeta Isaías. Ordena tu casa, o sea, arregla lo que tenga que arreglar porque ya vas a morir. Pero él no quería morir. Y allí clamó, rogó, pidió, suplicó, podemos decir, hasta le sacó cuentas a Dios de lo que él había hecho. Y yo no quiero morir. Y Dios entonces lo sanó de la enfermedad que tiene. Dios escuchó su oración, le dice incluso el remedio que iba a usar para que se sanara. Le dijo a Isaías que tenía que ponerse allí. Entonces, ese milagro que Dios hizo para sanar a este hombre y la garantía de que iba a hacer algo, Dios hizo un milagro extra. El sol retrocedió 15 grados. Eso es aproximadamente una hora. Entonces, los babilonios, que eran estudiosos de los astros, se dan cuenta que el sol retrocedió. Dice, pero ¿y por qué el sol retrocedió? Investigando, se enteran que el sol retrocedió porque el Dios de los israelitas hizo ese milagro por el rey de Israel. Y entonces ellos mandaron una comitiva para investigar cómo fue eso. Era la oportunidad perfecta para que Ezequías testificara de Dios y hablara del poder del Dios Todopoderoso. Pero en lugar de eso, ante los visitantes que vinieron de Babilonia, lo que hizo Ezequías fue enaltecerse, mostrando su grandeza y su riqueza. Le mostró los escudos de oro que había hecho Salomón, le mostró el palacio, le mostró el templo, le mostró todo. No quedó nada que no le mostrara. Se llenó de orgullo. Visitantes distinguidos de la primera potencia del mundo vinieron a mí. No, tengo que reconocer. Y eso lo sacó de vista del testimonio que él debía dar delante de ellos. El profeta Isaías le dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Eso fue lo que tú le mostraste, le dice Isaías. Pues eso que tú le mostraste a ellos, ellos van a venir a buscarlo. Eso que tú le mostraste a ellos, van a venir a tomarlo por la fuerza. Y a tus hijos, entonces, van a convertirlos en eunucos allá en el palacio de Babilonia. ¿Qué error fue el de Ezequías? Uno puede decir, bueno, ¿qué problema cuando el ser humano no acepta la voluntad de Dios? No aceptó la voluntad de Dios en su momento. Y ahora el Señor le da hasta una profecía doble. Le está diciendo, tus hijos que habrás engendrado van a ser eunucos en el palacio. Pero él no tenía hijos todavía. Dios le está dando 15 años más de vida. En esos 15 años iba a tener un hijo. Y la descendencia de esos hijos iban a ser eunucos en el palacio. Dios le está diciendo eso a Ezequías. Pero ustedes saben quién fue el hijo de Ezequías, ¿verdad? Manasés. Y ustedes saben quién fue Manasés. El peor de los reyes que hubo en Israel. El peor de los reyes que hubo en todo Judá. Terrible. Dios quería librar a Judá de esa descendencia, pero tristemente la insistencia de Ezequías provocó esto. El orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías y ensalzándose a sí mismo expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. Orgullo y vanidad, dice la inspiración profética. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. Ese es uno de los grandes males del ser humano. Cuando llegamos a enaltecernos a nosotros mismos y creer que somos más importantes que otros o que mis opiniones ya son las opiniones que valen y la de los otros no tienen la misma importancia que las mías. Cuando nos enaltecemos y nos llegamos a creer que somos alguien. Conflicto y Valor
23 de agosto, dice Elena G. de White. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del Salvador. Es lo que Dios quiere que hablemos, no de las cosas negativas de nosotros. ¿Cuáles fueron los pequeños descuidos de Ezequías? Orgullo, vanidad. Se engrandeció a sí mismo antes que a Dios. Y podemos añadir uno más ahí, aunque no está escrito ahí. No aceptó la voluntad de Dios en el momento que Dios la había designado para él. En el momento que él debía morir, Dios le mandó a decir y él no aceptó y reclamó y pidió y buscó y rogó y Dios entonces le concedió 15 años más, pero que fueron esos 15 años para su propio problema y para desgracia del pueblo hacia futuro. Josías, hablemos de Josías. ¿Quién fue Josías? Fue uno de los reyes más importantes. Se profetiza 300 años antes que él naciera que iba a nacer por nombre este hombre. Vamos a leerlo en 1 Reyes 13:2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esta experiencia, Primera de Reyes, está en el contexto de Jeroboam. Jeroboam fue el otro personaje que dividió a Israel en dos. Roboam era el hijo de Salomón y Jeroboam fue el rey al que Ahías, el profeta Ahías, rompió el manto suyo en 12 pedazos, le dio 10 pedazos a él y le dijo, mira, 10 tribus van a ser para ti. Entonces, Jeroboam se llenó de orgullo y quería ser rey, y cuando tenían que ir a las fiestas, no quería que bajaran a Jerusalén, hizo 2 becerros de oro y le dijo a esas 10 tribus, estos son tus dioses, y la gente empezó a adorar esos 2 becerros de oro. Entonces, Dios manda a un profeta que dice esto que está en el versículo que está en pantalla. Profetiza, mira, sobre este altar que tú estás, Jeroboam, van a ser uno que se llama Josías y va a sacrificar en ese altar que tú has hecho los huesos de los sacerdotes que queman incienso en este altar. O sea, Josías profetizado por nombre 300 años antes que él naciera. Imagínense la importancia de esto. Algunas de las cosas que hizo Josías, echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, cumpliendo lo que decía el texto, quitó los sacerdotes idólatras, derribó los lugares de prostitución idolátrica, mandó a celebrar la Pascua después de muchos años que no se celebraba la Pascua, profanó el Tofet, los lugares altos, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, derribó además el rey los altares enormes que habían hecho en todo Israel y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera que la gente adoraba. Miren qué registro más prístino dice de Josías el verso 25 de 2 Reyes 23. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro. Wow, el registro supera el de Ezequías, porque bueno, antes de Ezequías no había nacido uno, después nació otro, por lo que él dañó al final. Pero ahora está diciendo de Josías, mira, antes de Josías no ha habido uno que se convierta de todo corazón como este jovencito. A los 8 años empezó a ser rey y las reformas grandes las hizo a los 17 años. O sea, un rey que está volviendo al pueblo a Dios, haciendo grandes reformas. Apareció el libro de la ley, lo leyeron, esto trajo un despertar espiritual. Josías hizo grandes cosas por el pueblo. Ahora, me llama mucho la atención cómo terminó Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él. Necao, el faraón, va a una guerra en Carquemis y entonces Josías sale al encuentro contra el faraón. Estamos hablando de un Josías con 37, 38 años, no más. Segunda de Crónicas sigue diciendo, y Necao le envió mensajeros diciendo,
¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Y le dice Necao, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Uno dice, bueno, pero ¿y Necao realmente estaba siendo usado por Dios? O sea, cuando uno mira el faraón de una nación pagana, el rey del pueblo de Dios, ¿quién tendrá razón? El faraón le dice, Dios me mandó a esta guerra, no es contigo, porque Dios no me ha dicho que pelee contigo. Así que yo no tengo problema contigo, Josías, tranquilo. No venga a esta guerra que tú no tienes que ver con esto. Deja de oponerte a Dios, que Él está conmigo. ¿Qué sigue diciendo? Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió, miren cómo dice el registro de Crónicas, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. No atendió a las palabras del faraón, que eran de boca de Dios. O sea, Dios le está diciendo a Josías a través de una piedra, Josías, ¿qué tú haces aquí? Yo no te he mandado a pelear con esta gente. ¿Qué tú haces aquí? No es contigo el problema, vete. Dios le manda a decir que no se meta en eso, que ese no es su pleito. ¿Qué hace ahí? La pregunta es, ¿cómo llega Josías a esa guerra? ¿Consultó a Dios? No, no consultó a Dios. Y aún sin consultar a Dios, Dios le habla y le dice, ¿qué tú haces aquí, muchacho? Yo no te he mandado para esto. Aún sin consultar a Dios, Dios viene y le da un mensaje a través de una piedra. Y Josías siguió adelante. Entendía quizás que, bueno, desde los 8 años soy rey, he estado haciendo grandes reformas ya. Mis opiniones son como las de Dios, así que si yo decidí que estoy aquí es porque Dios me va a apoyar. No, no es así. No consultó a Dios. No puedes creerte por encima de Dios, no puedes creerte más importante que Dios, no puedes creer que tus opiniones están por encima de. El orgullo, la prepotencia, el creernos que somos alguien, el no consultar a Dios son pecados terribles que pueden dar al traste con nuestra vida. El verso 23 dice, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Tristemente, así murió. Los siervos sacaron aquel carro, lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Cuando miramos el registro de Josías, no consultó a Jehová, desoyó el mensaje que Dios le envió, se llenó de orgullo pensando que sus opiniones eran las de Dios. Si miramos a Moisés, Moisés después de ese pecado se arrepintió. Dios lo perdonó porque él se arrepintió. Y si usted ve lo que dice el libro de Judas, hubo una pugna entre Jehová, entre Jesús y Satanás acerca del cuerpo de Moisés, porque Satanás lo reclamaba por ese pecado, pero Moisés se arrepintió y Dios lo perdonó. Y es tanto así el perdón de Dios que Moisés fue resucitado, según lo que dice Judas, y llevado al cielo, por eso lo vemos después en el monte de la transfiguración, que junto a Elías descienden del cielo para darle fuerza a Jesús en los momentos difíciles que iba a afrontar Jesús. Así que aunque no entró en la tierra de Canaán terrenal, Dios vio el arrepentimiento de su siervo y lo llevó a la Canaán celestial. Porque cuando Dios perdona, Dios perdona. Eso es así. Y así podemos ver, uno dice, pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Josué? Personas tan cercanas. ¿Por qué Josué no consultó a Dios? ¿Qué pasó? Un pequeño descuido que trajo esas consecuencias. Cantares 1:6. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Qué dice Cantares? A veces estamos tan involucrados en atender la viña que nos pusieron a guardar que descuidamos la viña que es nuestra. Mi viña, que era mía, descuidé. Cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Los pequeños descuidos pueden dar el traste.
con nuestra vida. Las zorras pequeñas hacen mucho daño. Las viñas se guardan de las zorras grandes. Se ponen vallas para cuidarlas, protegerlas. Y las zorras no pueden entrar por las vallas que se ponen. Pero las zorras pequeñas, como son pequeñas, pueden entrar por los pequeños espacios de esas vallas. Y no pueden llegar hasta donde están las viñas porque no alcanzan, son pequeñas. Entonces lo que hacen estas zorras pequeñas es que cavan y comienzan a comer la base de la planta de viña y entonces dañan la planta completa. Las zorras grandes se comen las uvas y entonces solamente dañan el fruto, pero las zorras pequeñas, como no alcanzan hasta arriba, entonces dañan toda la plantación. Y el mensaje de Cantares es: atiendan los pequeños detalles. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto hasta el infierno de fuego. Pequeños detalles: ira, perder de vista a nuestro ayudador, darse la gloria que pertenece a Dios, no consultar a Dios, orgullo, vanidad, engrandecerse a sí mismo, desoír el mensaje que Dios envía, pequeños descuidos. Mirando las muertes que producen algunos animales, uno dice, bueno, el león africano mata a 250 personas cada año. Pero hay un animal que mata entre 30 a 100 muertes de las aguas, que es el tiburón blanco. De 30 a 100 muertes cada año el tiburón blanco. Cuando uno ve el cocodrilo australiano, en el mundo hay 2.000 personas que mueren cada año por los cocodrilos australianos. Cuando uno mira la cobra asiática, 50.000 muertes al año por la cobra asiática. Pero ¿cuál es el ser vivo que más muertes produce en el mundo? El mosquito. 725.000 muertes están asignadas al mosquito. 725.000 personas cada año produce el dengue, la malaria, la chikungunya. ¿Cuántas enfermedades produce el mosquito? Y esas enfermedades que la transmite el mosquito dan al traste con más de 725.000 personas cada año. No es un animal feroz, una bestia salvaje, es algo pequeñito allí que está y que ni caso le hacemos a veces. Pero ¿cuántas muertes produce cada año? Quiero terminar con Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, homicidio, borracheras, orgías, herejías, pecados terribles. Y a veces nos enfocamos en estos pecados terribles, pero sigue diciendo Gálatas otros pecados también que a veces quizás en la opinión humana no son tan terribles como estos primeros: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Esos son pecados también de la carne, y a veces más terribles que los primeros porque están inmersos dentro de nosotros. Pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, y nadie lo ve, pero está en lo más profundo de tu ser. Y dice la palabra de Dios, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No descuides el problema de la ira. Cuidado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que tus palabras no sean para herir, que tus palabras sean para edificar, dice la palabra de Dios. Quítense de ustedes, de nosotros todos, amargura. Gente que viven amargado todo el tiempo. Enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Saquen esas pequeñas cosas de su vida. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Otros pequeños detalles, la vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando llegamos a este punto, hemos llegado al máximo de la vida cristiana. Estimar los demás como superiores a él mismo. Solo Dios, su Espíritu, pone eso en nosotros. No mirando lo suyo propio, sino el bien de los otros. Solo Dios hace eso en la vida nuestra. Por tanto, nosotros, termino diciendo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que nuestra vista esté puesta solo en Jesús. Que no descuidemos los pequeños detalles. Que podamos poner atención a esas pequeñas cosas, a esas pequeñas zorras. Que atendamos la viña que nos han puesto a cuidar, pero que atendamos la viña nuestra, nuestra propia vida también. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.